Bienvenidos. Existe un concepto en algoritmos que indica que cualquier problema solo puedo resolver empleando estructuras secuenciales, condicionales y repetitivas. Analicemos a continuación las estructuras secuenciales. Una estructura secuencial es aquella en la cual las sentencias se ejecutan una a continuación de la otra. La salida de una sentencia es la entrada de la siguiente y así sucesivamente. Los invito a ver el siguiente video para que analicemos un ejemplo donde se emplean estructuras secuenciales. Calif va a ser igual al porcentaje de examen más mi porcentaje de tareas. Y escribimos el mensaje: tu calificación final es escribir Calif. Y vamos a ver si no tenemos un error, creo que no. Lo ejecutamos y me va a decir: ¿qué calificación obtuviste en el examen? Bueno, obtuve 7.7. Ingresa la calificación de cada tarea. Bueno, en la tarea 1 saqué 10, en la 2 sacamos 9, 8.5 y en la final otra vez un 10. Dice: tu calificación final es 82. En el ejemplo que vimos, pudimos ver un algoritmo que se compone de estructuras secuenciales, es decir, un conjunto de secuencias que se ejecutan una a continuación de la otra. Vimos que se le solicitan al usuario una serie de valores, se le muestran por pantalla algunos mensajes, se realizan una serie de operaciones y por último se muestra el resultado final al usuario. Cada una de estas sentencias se corresponden con estructuras secuenciales. Ahora que sabemos de estos conceptos, te propongo el siguiente desafío. En el siguiente video se describe una situación. Te propongo que identifiques aquellas estructuras secuenciales que van a permitir resolver el problema planteado en el video. Recordemos el caso de comprar productos en el supermercado. El problema a solucionar por medio del algoritmo es calcular el valor total de la compra antes de llegar a la caja registradora. Supongamos que vamos a comprar 3 productos y que llevamos una cantidad X de dinero para pagar. Identifiquemos los elementos involucrados en este algoritmo. En esta tabla encontrarás la descripción de cada elemento del algoritmo y su ejemplo correspondiente. Luego de ver el video, ¿se sienten que están en condiciones de plantear el algoritmo que dé solución al problema planteado? ¿Qué tipo de sentencias se emplearán en este algoritmo? Como bien ya vimos, me basta con el empleo de estructuras secuenciales para dar resolución a este algoritmo planteado. En este caso, no olvidemos en identificar y analizar cuáles van a ser las entradas de mi algoritmo, cuál es el proceso que yo voy a ejecutar con estas entradas y por último, cuál es la salida, el objetivo de mi algoritmo. Luego de analizar estos conceptos, estamos entonces en condiciones de realizar la siguiente actividad práctica. Durante el intervalo se ha estado trabajando en la primera actividad que consiste en confeccionar un organizador de información que contenga los enunciados propuestos y su resolución en pseudocódigo. Por ejemplo, para el primer enunciado se puede observar que se debe comenzar leyendo la variable x, que ingrese el usuario para poder luego calcular las operaciones de resta y potencia solicitadas.
Ya hemos visto el concepto de estructuras secuenciales. Analicemos ahora el concepto de una estructura condicional. Una estructura condicional es aquella en la cual se evalúa una condición y de acuerdo al valor de esta condición se va a ejecutar una sección del algoritmo. Podemos pensar en varios ejemplos prácticos de la vida cotidiana. Por ejemplo, si está lloviendo, en ese caso saldré con un paraguas. Esto mismo lo podemos llevar al diseño de un algoritmo. Existen dos tipos de estructuras condicionales, simple y doble. Una estructura condicional simple es aquella en la cual se evalúa una condición y si la misma es verdadera, entonces se ejecuta una sección del código. Un condicional doble es aquel en el cual se evalúa una condición y, en el caso que la misma sea verdadera, se va a ejecutar la sección del código que pertenece a la rama verdadera, pero si la misma es falsa, entonces se va a ejecutar la sección del código que pertenece a la rama falsa. A su vez, dentro de una rama verdadera o falsa, yo puedo seguir empleando nuevas estructuras condicionales. De esta forma yo puedo ir anidando estructuras. Veamos con un ejemplo práctico en el siguiente video el empleo de estos conceptos. Estamos diciendo que set es una variable que tiene un carácter llamado sí. Además existe otra variable llamada dinero que tiene guardado otro sí. Empezamos a evaluar si edad es igual a sí y dinero es igual a sí, o sea que los dos sean sí, vamos a escribir compra una botella. En caso de que set sea no o dinero sea no, o los dos sean no, va a ejecutar lo siguiente, el siguiente si no. Pero este si no tiene otra condicional, que va a decir que si set es igual a no y dinero es igual a sí, vamos a escribir compra un chocolate. En caso contrario, vamos a poner no tienes dinero, ve para la casa. Ejecutemos este programa, recuerda que tenemos set sí, dinero sí. Si lo ejecutamos, no aparece efectivamente compra una botella de agua, porque el usuario tiene sed y tiene dinero. Veamos el caso en que él no tenga sed. Por lo tanto acá voy a colocar que no, voy a ejecutar este programa y dice compro un chocolate, porque sed ya no es verdadero, o sea no es sí, y dinero es sí, que es la segunda pregunta que está dentro del otro condicional. Sed es no y dinero es sí, por lo tanto compra un chocolate. Veamos el caso ahora de que no tengo dinero. Por ejemplo, le coloco un no, ejecuto este programa y me dice no tienes dinero, ve para la casa. En este caso no se cumple ni la primera condición ni la segunda, por lo tanto nos vamos para la casa. Veamos ahora a continuación un ejemplo, pero empleando un diagrama de flujo. Recordemos que un algoritmo se podía representar mediante pseudocódigo o diagrama de flujo. En este ejemplo se evalúa la variable sueldo y si la misma es menor a 1000, entonces se realiza un incremento del 12%, es decir, se ejecuta la rama falsa. Pero si la variable sueldo es mayor o igual a 1000, entonces se ejecuta la sección verdadera del condicional. En este caso, se incrementa un 15% el sueldo. Hemos visto de esta forma algunos ejemplos prácticos en donde se utilizan condicionales. Los invito ahora a realizar la siguiente actividad práctica. La realización de esta actividad permite poner en práctica la lógica de programación mediante la construcción de un organizador de información con un diagrama de flujo que muestre la resolución de la situación problemática planteada. En pantalla puedes visualizar el inicio del diagrama, la lectura de las variables que debe ingresar el usuario y la primera estructura condicional. De esta manera se debe completar todo el diagrama.
Es momento ahora de analizar las estructuras repetitivas. Puede suceder muchas veces de que yo desee ejecutar una acción una y otra vez. Para estos ejemplos o para estos escenarios podemos emplear estructuras repetitivas. Las estructuras repetitivas que vamos a analizar son la estructura mientras, repetir hasta y la estructura for o para. Comencemos primero analizando la estructura mientras. En este tipo de estructura repetitiva, lo primero que se analiza es la condición evaluar. En este caso, si la condición evaluar es verdadera, entonces se ejecuta el cuerpo de la estructura repetitiva. Luego se vuelve a evaluar la condición y en el caso que siga siendo verdadera, se vuelve a ejecutar el conjunto de acciones de la estructura repetitiva. Esto una y otra vez hasta que en algún momento la condición evaluar sea falsa. En pantalla podemos ver la estructura genérica del diagrama de flujo para la estructura mientras. También podemos ver el pseudocódigo. Veamos ahora un ejemplo. En este ejemplo podemos ver que se declara una variable i y se le asigna el valor 0, al igual que la variable suma, también con el valor 0. Podemos ver que se emplea una estructura repetitiva y, siempre y cuando el valor de i sea menor a 5, entonces se realiza una serie de acciones repetitivas. Dentro del cuerpo de la estructura repetitiva se incrementa el valor de la variable i. Este conjunto de acciones se van a repetir una y otra vez hasta que el valor de i sea igual a 5. En ese caso, una vez que la variable i sea igual a 5, entonces la condición evaluar va a ser falsa. En este punto se dejarán de ejecutar las sentencias repetitivas. También contamos con otro tipo de estructura repetitiva que es la estructura repetir hasta. A diferencia de la estructura mientras, en la estructura repetir hasta, la condición evaluar se realiza luego de ejecutar el conjunto de sentencias que yo deseo repetir. Es decir, primero se ejecuta mínimamente una vez el ciclo y luego se evalúa la condición. Si la misma es falsa, entonces se vuelve a ejecutar el conjunto de acciones repetitivas. Esto se va a hacer una y otra vez hasta que la condición evaluar sea verdadera. Veamos un ejemplo de esta estructura repetitiva en el siguiente video. Y aquí es donde vamos a terminar el bucle repetir, es decir, siempre tienen que terminarlo con la palabra reservada hasta que. ¿Hasta qué? Perfecto. Hasta que. Aquí lo que estamos diciendo es que se va a repetir todo esto. Es decir, se inserta el número. Desea continuar. Vamos a colocar dos respuestas. Que sí o no. Aquí le vamos a colocar hasta que respuesta sea igual, colocando dos apóstrofos, a no. Apóstrofe a no. Hasta que respuesta sea igual a no. Ya que si nosotros colocamos respuesta, es decir, desea continuar, sí, se volverá a repetir el proceso. Y va a volver a salir que si desea continuar, sí, si coloca así nuevamente se vuelve a repetir. Pero ahora, ¿qué pasará si colocamos no? Bueno, pasará lo siguiente. Escribir la suma de los números ingresados es, y colocan la variable llamada acumulador, ya que toda la suma de estos números se guardó en la variable acumulador. Luego de analizar los conceptos asociados a estructuras repetitivas y viendo algunos ejemplos prácticos, los invito a realizar la actividad práctica. Bien, ya estamos de regreso. Esta actividad propone poner en práctica la construcción de algoritmos mediante pseudocódigo.
Como se puede observar en pantalla, para la situación planteada se debe identificar una a una y ubicar en orden las sentencias, comenzando por el nombre del algoritmo y la declaración de las variables año y cont enteras. De esta manera, se debe completar el organizador de información. Por último, nos queda analizar la estructura repetitiva for o para. Sucede que muchas veces conocemos de antemano la cantidad de veces que debemos ejecutar un ciclo repetitivo. Entonces, pensemos en algún ejemplo. Supongamos que estoy corriendo una determinada cantidad de vueltas y me propongo correr 5 vueltas. Yo sé de que desde la vuelta 1 hasta cumplimentar la vuelta 5, yo tengo que correr. En este caso, yo conozco de antemano la cantidad de ciclos a realizar. Esto mismo lo puedo plantear con un algoritmo. Veamos el siguiente video en el que se explica el concepto asociado a la estructura repetitiva for. For. For se utiliza para repetir acciones un determinado número de veces, cuando estamos seguros de la cantidad de veces que necesitamos repetir esa acción. El bucle for tiene 3 partes. La primera es la inicialización, en la que puede determinarse cuál es el valor inicial a partir del que vamos a contar el número de repeticiones. La segunda parte es la condición, que es el valor en que las repeticiones deben parar. Y por último, tenemos la actualización, en la cual se va renovando el valor del contador del for. Te doy un ejemplo un poco más cotidiano para que puedas entenderlo mejor. El for podría utilizarse si, por ejemplo, quisiera contabilizar 8 horas de trabajo. Empiezo a contar el tiempo en la hora 0 y sumo 1 al contador por cada hora trabajada. Cada hora me fijo si cumplí el total de horas que tengo como objetivo y realizo esta acción hasta que el número que aparezca en el contador sea el mismo del total de horas que tengo que trabajar, en este caso 8. Código. O por ejemplo, si quiero enviar un email de felicitación a los alumnos con los 100 mejores promedios de los egresados de todas las secundarias del país de este año, puedo realizarlo con un for. Luego de ver el video en el cual se explica el concepto de la estructura for, veamos a continuación la siguiente captura de pantalla en donde podemos ver un ejemplo práctico en pseudocódigo donde se utiliza esta estructura repetitiva. En el pseudocódigo de ejemplo podemos ver la inicialización de la variable i con el valor 1. Se desea ejecutar repetitivamente la acumulación de la variable i en la variable suma. Este código repetitivo se desea ejecutar 10 veces. En este caso, se emplea la estructura repetitiva para. Podemos ver que en el primer ciclo, la suma que se va a realizar es el valor 0, porque suma comienza con el valor 0, y se le incrementa el valor de la variable i. En este momento vale 1. En el segundo ciclo, la variable suma ya ha sido acumulado con el valor 1 y se le incrementa el nuevo valor de la variable i. En este caso, la variable i vale 2. Es decir, el valor final de la variable suma va a tener el valor 3 para el segundo ciclo. Esto se ejecuta continuamente hasta que la variable i es mayor a 10. Una vez que la variable i es mayor a 10, entonces la condición de que la variable i sea menor a 10 es falsa. En este caso, entonces, se deja de ejecutar las sentencias repetitivas de la estructura para. Siendo entonces el último ciclo a ejecutar cuando la variable i
tiene el valor 10. En este caso, la variable suma va a terminar con el valor 55. Hemos estudiado entonces los conceptos asociados a las estructuras secuenciales, condicionales y repetitivas. Esto junto con el análisis que ya habíamos hecho sobre los distintos tipos de operadores, tipos de datos, variables y constantes, nos van a permitir realizar la actividad integradora.